tema de hoy es la Biblia y la moral. Vamos a comenzar este estudio citando unas palabras dichas por el presidente Abraham Lincoln después de haber recibido un regalo de un grupo de sirvientes afroamericanos el 7 de septiembre de 1864. Y este preciado regalo que le fue entregado a él fue ni más ni menos que una Biblia. Entonces, cuando él la recibió, él declara lo siguiente: este libro es el más grande regalo de Dios a la humanidad. Todo lo que el buen Salvador dio al mundo está contenido en este libro. Sin la Biblia no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal. Y bueno, pues uno de los argumentos de muchos agnósticos, se profesan como tal hoy en día, es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y en un contexto que era diferente al de ahora, por lo cual la Biblia el día de hoy viene a ser obsoleta. Yo no sé si a ustedes les hayan comentado a alguien que somos anticuados, ¿no? De que estamos guiándonos por algo escrito hace siglos y que ya pasó de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Hace algunas décadas que se le hizo una entrevista a un señor que se llama Ted Turner, y este señor es un empresario multimillonario, de hecho es el dueño de la CNN, y él afirmó en una entrevista que le hicieron de parte de la revista Time en diciembre del 89, y él declaró estas palabras, dice: es tiempo de abandonar los 10 mandamientos, pues ya están obsoletos. Necesitamos una nueva versión a la cual la llamaremos las 10 iniciativas voluntarias. Y de hecho, bueno, este señor es dueño de varias empresas. Él tiene prohibido darle empleo a cristianos. Y bueno, también podemos ver hoy en día, lo que estamos viviendo, hay un movimiento cultural llamado progresista o el movimiento woke. No sé si han escuchado esa palabra. Y precisamente tiene esa tendencia, o sea, la misma tendencia, ¿no? De lo que he estado comentando ahorita, de que argumentan que, pues, que la Biblia está pasada de moda y que estamos en el siglo XXI. Y este movimiento hoy en día, sobre todo en los jóvenes, ellos dicen que esta generación ha despertado. De hecho, la palabra woke es una palabra en inglés que significa despertar. Entonces, ellos argumentan que esta generación ha despertado de un letargo largo producido por las sociedades capitalistas, patriarcales y machistas que habían condicionado las mentes de los hombres y mujeres a patrones sociales. O sea, que las sociedades de la antigüedad determinaban que tú eras hombre, cuando no fuerzas puede ser hombre, ¿no? Entonces ahora ellos ya son liberados de todas esas cadenas, ¿no? Porque ya pues, estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, en otras palabras, ahora podemos deconstruir la identidad o mi propia identidad de mi persona y autopercibirme como yo crea. Por eso es que ahora vemos a muchos jóvenes que se autoperciben como jirafas o dinosaurios o perros. Y esto viene derivado de este movimiento woke tan de moda ahorita, y uno de los países donde más grave está esto, así intenso, es Canadá. ¿Y todo por qué? Pues porque no conocen la Biblia, obviamente, lógicamente, ¿no? Por la separación de Dios. Entonces, este movimiento es una materialización de una ideología, no es más que una ideología, no tiene absolutamente ninguna base científica de nada, ¿no? Y ellos argumentan esto, que es un despertar de las estructuras sociales antiguas que supuestamente condenaban a las personas a un estado de victimización permanente. Y saben qué curioso, que anteriormente era lo que decían los comunistas a principios del siglo XX. Ellos argumentaban que el problema en el mundo era la burguesía que oprimía al proletariado y lo explotaba, que esa era la raíz del problema, ¿no? Pero ahora este momento está categorizando a las personas como al opresor y al oprimido. Eso es lo que están haciendo, trayendo una división social al opresor y al oprimido. Entonces están denunciando como actitud de odio y discriminación, por ejemplo,
Tú estás discriminando a los gordos si tú quieres mantenerte en forma físicamente. A ese nivel de ridiculez está cayendo el ser humano. Bueno, obviamente sabemos que todo esto viene por la separación de Dios, porque ya no distinguen entre lo bueno y lo malo, ya no están razonando, están siendo programados por este sistema, bueno, controlado por el diablo, precisamente está buscando destruir la identidad del ser humano. Algo que intentó con la teoría de la evolución a mediados del siglo XIX, era rebajar la identidad del ser humano a nivel animal. Ahora es al nivel que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, es romper y acabar con la dignidad del ser humano. Pero tristemente esta tendencia también se da en muchas personas que dicen ser cristianas hoy en día. ¿Por qué? Porque de una forma diferente han caído en este sentido. ¿Por qué? Porque muchos piensan que hoy en día Dios ahora es más tolerable. O sea, que ya ha cambiado Dios, que no es como antes, como si Dios se adaptara a los tiempos del hombre. Y así ven muchos a Dios, que ahora ya es más tolerable. Y sin embargo, dice Gálatas 6:7, Pablo dice muy claramente, no os dejéis engañar. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Lo que siempre sembramos es lo que vamos a cosechar, es lo que dice Pablo. Y además Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Eso lo dice Hebreos 13:8. Él no ha cambiado. Entonces, la Biblia nos fue dada a la humanidad y contiene el código moral más grande conocido. Sin la Biblia jamás hubiéramos conocido la perfección moral ni las verdades absolutas que Jesucristo delinea perfectamente en este libro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también Jesús se manifestó. O sea, no nada más se manifestó porque el hombre está imposibilitado completamente de poder conocer a Dios. Es imposible. Lo vimos en un estudio hace poco. La dimensión del universo ni siquiera la podemos entender. ¿Cómo queremos entender las dimensiones de su creador? Además con una mente ridículamente chiquita, diminuta, finita, mortal, insuficiente. Dios tenía que hacerse carne, rebajarse a nuestro nivel y manifestarse al ser humano para enseñarnos su carácter, para enseñarnos el ABC de Dios. Además, tomar forma humana porque a través del cuerpo tenía que derramar sangre y traer la redención, cumplir el plan de redención de Dios para la humanidad y también para dejarnos plasmado en sus escritos el código de moral más perfecto que haya sido dado a la raza humana. Ahora, a partir del siglo XX hemos podido ver cómo es que las normas morales cada vez se han ido rebajando más y más y más. De hecho, si recordamos la parábola del sembrador, ustedes se acuerdan que llegan los agricultores y dicen al dueño del campo, es que vino el enemigo y sembró cizaña, vamos a arrancarla. Y que el agricultor dice, no, 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 dejen que crezca porque pueden arrancar también el trigo. Entonces, es necesario que crezca tanto el trigo como la cizaña para poder diferenciarla, porque si la quieres cortar la cizaña a pequeño tamaño, te puedes confundir con el trigo. Entonces, obviamente hay que esperar a que esto crezca. Entonces, de la misma manera en la cual Dios se ha revelado poco a poco a la raza humana, y todo empezó desde la promesa de Génesis 3:15, de la misma manera el diablo ha estado operando poco a poco. Porque, por ejemplo, si en los años 40, 50 se hubiera manifestado un Marilyn Manson, no, hombre, lo hubieran quemado, porque era totalmente diabólico. Podemos ver cómo es que en el siglo XX precisamente fue culturalmente inyectando su maldad, vamos, o su plan de desmoralización de la sociedad, por ejemplo, a través de la música. Ustedes saben que cuando Elvis Presley se hizo famoso, fue un escándalo para la sociedad americana. ¿Por qué? Porque a través del movimiento de sus caderas era considerado inmoral. De hecho, Ray Charles, yo creo que han escuchado a Ray Charles, que es un pianista, era muy bueno y todo. Bueno, su música era considerada satánica.
Era rebelde, era algo escandaloso para la época. Y sin embargo, hoy en día Estados Unidos ya permitió el registro oficial de la iglesia satánica, bueno, desde los años 60, ahí en San Francisco, en el cual abiertamente le dan culto al diablo. Pero si eso lo hubieran querido hacer en los 40, 50, no hombre, hubiera sido un escándalo. Y lo mismo, por ejemplo, hablar de matrimonio entre hombres en esa época, o es más, ya dejen ustedes los 50, todavía más adelante, 70, 80, hablar de matrimonio entre hombres era un escándalo. Pero con el paso del tiempo, ahora, bueno, ya se hizo indiferente con el paso del tiempo. Hoy en día es muy tolerable y hasta legal, que eso es lo que marca la diferencia de tiempos antiguos, que ahora ya está legalizado y que no nos extrañe, mis amados, que en unos años vaya a llegar a ser obligatorio, en el cual el matrimonio heterosexual va a ser prohibido. Que no nos extrañe, para el ritmo que va la humanidad, en verdad no me extraña. Por ejemplo, también en Alemania ya se permite el incesto. En algunos países del norte de África ya se permite casarse con niños, siempre y cuando los mantengas, hasta 2 o 3. Y así vemos este mundo cada vez más depravado, cada vez más enloquecido. ¿Por qué? Porque cada quien ha generado su propia moral. Obviamente no conocen a Dios. Entonces las generaciones de hoy hablan del matrimonio homosexual o de los niños o de que ahora ya puede ser una cebra si quieres. Ellos hablan de esto como si fuera un progreso o un avance a la humanidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Y todo esto se da porque no conoce los patrones de Dios, en el cual Él establece lo que es bueno y lo que es malo. Por lo que actualmente la humanidad se encuentra en un estado de involución en todos los sentidos. Ahora a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. Entonces, uno de los mitos más erróneos y graves que existen el día de hoy es creer que podemos tener una moral sin tener la norma de conducta de la Biblia. Eso es algo muy común. Es más, puede haber ateos morales, son moralistas, y muchísimas personas son así. Piensan que el no hacer maldades y ser bueno moralmente, cuidar a la familia, no robar, pagar impuestos, llevar una vida recta, creen que con eso ya es suficiente para ganarse el cielo. Y bueno, la Iglesia Católica ha colaborado en esto, porque ellos le llaman santos a seres humanos moralmente buenos, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Porque muchos de esos santos que han canonizado eran unos perversos y por conveniencia o por intereses políticos o económicos se hicieron santo. Entonces, esto de ser moralmente bueno no ajusta a los parámetros de Dios. Aún las personas en nuestra historia, por ejemplo, grandes personajes que han sido reconocidos, ¿no? Han sido imperfectos por tener muchos defectos y debilidades humanas. Como por ejemplo, no sé si ustedes sabían que George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, era una persona muy noble y generosa, y sin embargo tenía esclavos a su servicio. O por ejemplo, a Gandhi, sin embargo, él dormía con mujeres jóvenes, según esto, para ejercitar su dominio propio. O la misma Madre Teresa de Calcuta, esta mujer reconocida mundialmente por su piedad y por su devoción a servir a Dios y curar a leprosos y levantar a niños de la calle y pobres. Bueno, ella recibía millones de dólares de donativos para levantar hospitales y sí, efectivamente levantó hospitales, pero sin embargo no los atendía. ¿Y saben por qué? Porque ella pensaba que el sufrimiento era necesario para agradar a Dios. Y por eso él los dejaba sufriendo. O por ejemplo Churchill, un político importante en los tiempos de la Segunda Guerra, él era alcohólico. Y así una larga lista de grandes personalidades, pero con muchos defectos en su estructura moral. Ahora, aún personajes de la Biblia, por ejemplo, como Isaías, o el apóstol Pablo, o Pedro, mostraron debilidades y errores. Que por cierto, esto es una evidencia de que la Biblia es confiable. Porque la Biblia expone
las debilidades y los pecados de todos y cada uno de sus siervos. Como por ejemplo lo podemos ver en Isaías capítulo 6, verso 5, cuando se encuentra con el trono de Dios y dice, ay de mí, estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, él se consideraba un inmundo, y han visto mis ojos al rey. Pedro, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 8, cuando sucedió un milagro, fue con Jesús y le dijo, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Pablo también escribió en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos a todos estos siervos de Dios, incluyendo al rey David también, que todos ellos reconocían su condición de perdido. No ha habido un solo ser humano en este planeta, que haya pisado este planeta, en el cual no haya tenido errores y pecados y faltas de moral. La única persona perfecta que ha habitado en este planeta fue Jesús, el Hijo de Dios, y quien vino a traer precisamente las reglas del juego. Y él vino a traer el único código moral perfecto que la raza humana pueda recibir. Ahora fíjense, cuando Cristo reprendió a los fariseos, sabemos que ellos eran los enemigos principales de Jesús, cuando él los reprendió, nunca vemos a Jesús decir, ay, ustedes disculpen, ay, perdónenme, o que haya dicho, es que estaba de mal humor, es que se me salió. Nunca dijo nada de eso, ninguna otra característica que manifiestan los pecadores. Nunca se disculpó ante nadie, nunca pidió perdón ante nadie, porque él era un hombre perfecto moralmente. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46, les dijo a sus enemigos, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Pero a ver, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Fue lo que le dijo a sus enemigos. Y podemos ver en la historia bíblica que en su juicio no pudieron encontrar ninguna falta moral para sentenciarlo, por lo que tuvieron que traer testigos falsos para poder sentenciarle a muerte. Y todos los cargos contra Cristo fueron tan viles y tan falsos que de plano Jesús guardó silencio. O sea, el juicio de Jesús fue el atropello jurídico más grande en la historia. En toda la extensión de la palabra. Fue una injusticia a todo lo que da. Entonces, ¿qué es la moral? Según la definición Larousse enciclopédica, define la moral como lo siguiente. Es todo aquello relativo a las costumbres o a las reglas de conducta, lo que es favorable a las buenas costumbres o a los deberes. Si ustedes buscan por internet y preguntan qué es la moral, la respuesta la da la inteligencia artificial y la define de la siguiente manera. La moral es un conjunto de normas, valores, creencias y costumbres que regulan la conducta individual y social de las personas. Pero fíjense lo que agrega. La moral es un rasgo cultural. Acuérdense que precisamente Google es amoral. O sea, la inteligencia artificial carece de moral. Entonces, aquí define precisamente que la moral es un rasgo cultural, por lo que existen distintas morales, cada una acorde a la sociedad en la que se manifiesta. En otras palabras, para una sociedad algo bueno puede ser malo y viceversa en otra sociedad, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, el día de hoy, la moral está siendo moldeada según los parámetros de este mundo globalizado y caído. Y para muchos ya la moral, bueno, ya es simplemente un árbol que da moras, de plano. Pero a diferencia de la moral bíblica de Dios, esta es absoluta. No está sujeta a cambios. Y esta aplica o aplicó tanto en Sodoma y Gomorra, así como hoy en día puede aplicar en Las Vegas, o como puede aplicar en Acapulco, o como puede aplicar en un monasterio o en un convento.
La moral de Dios no cambia, la ética de Dios no cambia, no es negociable. Entonces Dios quiere que entendamos que nos ha dejado estos patrones morales para vivir como un resultado o fruto de la conversión. Aquí es donde viene la diferencia entre moral y la Biblia. Porque uno puede vivir una vida moral sin la Biblia, como lo están haciendo muchas personas. Entonces, Dios quiere que sí vivamos esas vidas morales, pero como fruto de la conversión. De nada sirve llevar a cabo una vida moral sin la justicia de Cristo, ya que jurídicamente hablando, esta vida moral, por muy grande que sea, no absuelve al pecador de la sentencia de muerte que dicta la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y aún todos esos moralistas que hoy viven vidas intachables, en algún momento en su adolescencia, cuando empezaron a tener uso de razón, lo primero que empezaron a hacer fue pecar. Y todos los pecados que nosotros cometemos durante toda nuestra vida, desde que empezamos a tener uso de razón, están registrados a los ojos de Dios y nos hace acreedores a la pena de muerte. Porque la ley de Dios así lo dictamina. La paga del pecado es muerte. Entonces, imaginémonos a un delincuente acusado de varios delitos en un tribunal de justicia, y él se la pasa hablando de sus buenas obras que ha estado llevando a cabo durante meses. ¿Cuál va a ser la reacción del juez? Hasta podría acusarte de querer chantajearlo o sobornarlo. Entonces, no se puede tener una moral correcta sin Cristo, porque sin Cristo no sirve de nada. Entonces, si cada quien puede adoptar su propia moral, la pregunta entonces es, ¿quién tiene la facultad para determinar lo que es bueno y lo que es malo? Jesús dijo en Lucas 6:31, y esto se conoce como la regla de oro. En pocas palabras, dijo lo siguiente, Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjense, en tan solo unas cuantas palabras, Jesús estaba dando una fórmula pues para mejorar la vida social, para poder llevar a cabo una vida equilibrada. Esta regla de oro ya nos dice mucho, ¿no? Y sin embargo la gente lo ignora. En verdad. Ahora, fíjense, hay un escritor llamado William Jennings, quien fue el secretario de Estados Unidos y declaró acerca de Jesús a principios de siglo. Él declaró lo siguiente. Vamos a ver unas declaraciones de algunas personalidades importantes y lo que dijeron acerca de Jesús. Dijo el escritor William Jennings, Cristo fue criado en un hogar de un carpintero. Tan solo 3 años y medio de su ministerio le entregó al mundo el código de moral más grande que jamás hombre alguno nos ha dado. Thomas Jefferson escribió en una carta a John Adams en 1813, citando su propia Biblia, y él escribió lo siguiente. Cristo nos ha dado el código más sublime y benevolente de moral que podemos tener para vivir. Uno de los más grandes psiquiatras del siglo XX, que se llama J.T. Fisher, expresó en uno de sus libros, y es uno de los libros más importantes dentro de la psiquiatría, él expresó lo siguiente. Si nosotros tomáramos todos los artículos autorizados escritos por los más calificados psiquiatras y psicólogos acerca de la higiene mental y los combináramos y los refináramos, tendríamos un resumen incompleto acerca de las enseñanzas de Cristo dadas en el Sermón del Monte. Además, sufriríamos mucho al querer compararlo, porque por más de 2000 años el mundo cristiano ha tenido en sus manos el Sermón del Monte y en él se encuentra la respuesta total para vivir en una perfecta salud mental y contentamiento en la vida. Así pues, mis amados, donde quiera que las enseñanzas de Jesús se ha predicado, podemos ver a personas perturbadas volver a la sanidad mental, o alcohólicos volviendo a la sobriedad, o a tribus salvajes volver a la convivencia con otros. De hecho,
en el año 2000 tuve la oportunidad de ir a un congreso en Europa, un congreso de evangelistas, y algo que me impactó fue a un pastor que sacó al jefe de una tribu, era una tribu en Bolivia. Este hombre, bueno, más bien sus papás, sus padres eran misioneros y fueron a Bolivia a evangelizar una tribu salvaje que desde que se recuerda, esta tribu le tenía un odio a otra tribu y viceversa, se odiaban mutuamente. Y estos misioneros fueron pues a llevar la palabra, pero desgraciadamente al poco tiempo de estar conviviendo con ellos porque les llevaban regalos y bueno, pues trataban de llevar una relación con ellos y tristemente fueron asesinados. Entonces las esposas de todos estos pastores regresaron a sus países, pero una de ellas regresó a Bolivia para continuar la obra. Ella no se dio por vencido y ahí iba su hijo. Y su hijo, ahora ya mayor de edad, se presentó en este congreso con el jefe de la tribu, dando testimonio. Y veías a este señor con su traje típico de ahí pues de su tribu, con una lanza y como eso, dando testimonio que a través de la predicación del Evangelio pudieron encontrar la paz entre ambos pueblos. Entonces vemos el poder de la palabra, el poder que emana la Biblia para lograr lo imposible. Ahora, ¿qué impacto ha tenido la Biblia moralmente en la historia? Por ejemplo, en los tiempos de Jesús y todavía años después, uno de los beneficios fue la elevación de la condición de la mujer. Si ustedes saben, en la cultura romana era una cultura violenta, muy sanguinaria, y en la sociedad lo débil era mal visto. Por ejemplo, alguien flaco, ñango, un hombre lo bulineaba, ¿no? Y las mujeres, pues, representaban debilidad, eran menospreciadas. Inclusive en su ley romana, y también que lo heredaron de los griegos, cuando alguien tenía un hijo y era mujer, le era permitido matarla. A ese nivel. Y entonces la palabra de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, elevaron la condición de la mujer. Por eso vemos que muchos de los discípulos de Jesús eran mujeres, precisamente por esto, por elevar su condición. Ahora, por otro lado, ya a lo largo de los años, de los siglos más bien, ninguna otra fuerza ha sido tan poderosa para aliviar el sufrimiento causado por diferentes circunstancias en muchos países pobres y que han sido beneficiados por misiones mundiales que a lo largo de los últimos 300 años aproximadamente han levantado hospitales, orfanatorios, escuelas donde se ha alfabetizado a muchas personas, han sido enormemente beneficiados por estos misioneros. Y todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, son personas, hombres y mujeres de Dios, energetizados por Dios, por su espíritu, que han llevado la palabra y han enseñado este código de moral. Y otro de los beneficios también más grandes que ha habido a través del código moral de la Biblia, precisamente fue la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, de la misma manera en Inglaterra, donde los esclavos eran explotados, era terrible lo que ellos estaban viviendo. Y en el caso de Estados Unidos, fueron liberados gracias a Abraham Lincoln. Él tuvo mucho que ver, fue una parte fundamental. Y en su primer discurso de Abraham Lincoln, él declaró lo siguiente: la inteligencia, el patriotismo, el cristianismo y una fuente de confianza en Dios, en el Dios de la Biblia, quien nunca nos ha abandonado, son los mejores remedios para el tiempo de nuestra presente dificultad. Y fíjense, en esta era relativa, precisamente Estados Unidos fue de los pocos países que fue fundada sobre la Biblia. Cuando la Constitución de Estados Unidos fue formada, se citaron más de 27 citas bíblicas en las cuales se declaraba la libertad y la justicia para todos. De hecho, un político que tuvo parte en esto, llamado Patrick Henry, quien fue un político y orador, precisamente formó parte de la formación de Estados Unidos, él dijo lo siguiente: nuestro país está fundado sobre el Evangelio de Jesucristo. Si eliminamos a Dios de la ecuación de la vida americana, estamos eliminando la razón por la cual comenzó esta nación.
y de los 55 hombres que formaron la Constitución, 52 eran miembros activos de la iglesia. Qué interesante, ¿no? Y por eso es que en las escuelas e inclusive las universidades en Estados Unidos más prestigiadas fueron fundadas también con la Biblia. De hecho, en su declaración de los fundadores, ellos ponían a Jesucristo como la roca, la piedra angular de estas universidades. Y además era obligatorio el estudio, un devocional en las mañanas, era un obligatorio la oración y un pequeño devocional. Y esto duró muchos años, hasta los años 60, en los cuales se levantó una psicóloga, no recuerdo el nombre, que empezó a hacer un escándalo de que por qué tenía que ser obligatorio, mejor que fuera opcional. Y ella daba sus argumentos como psicóloga. Y obviamente los gobernantes de ese entonces dijeron, no, pues tiene razón, es profesional, hay que ser tolerables. Ok, entonces que sea opcional. Y después, no, ¿sabes qué? Mejor ya que se quite. Y hoy en día, estas mismas universidades fundadas bajo la palabra de Dios, ahora consideran un delito hablar de Cristo o hablar de la Biblia en las universidades. Es un delito. Hay una serie de películas que les recomiendo que se llama Dios no está muerto. Véanla, están en Netflix y en YouTube también. Y trata de todo esto. Entonces, el relativismo que estamos viviendo actualmente está llevando a la humanidad al caos y a la locura en la cual cada quien dicta su propia moralidad y sus normas de conducta. Y miren, como dijo un escritor, Dostoyevsky, sin Dios todo está permitido. Ahora, ¿por qué no podemos tener la moral sin la Biblia? Porque necesitamos una autoridad externa a seguir. No nos podemos gobernar nosotros mismos. Ahora, la lógica de un ateo que dice que puede vivir moralmente sin la necesidad de Dios, pero sin saberlo están tomando prestadas normas bíblicas. Porque, por ejemplo, si alguien que afirma esto y le roban su celular, él se va a enojar y se va a molestar. Y si agarran al ladrón, él va a exigir justicia. ¿Y por qué quieres justicia sobre esta persona? Es que esta persona hizo algo malo. Pero aquí la pregunta surge es, ¿y quién dice que es malo? Para esa persona es bueno. ¿Quién dice que robar es malo? Esta persona sin saberlo está tomando prestado el séptimo mandamiento, que es no robarás, dictado por Dios. Entonces estamos viendo que las personas de una u otra manera, aún que son ateas o que rechazan la Biblia y todo, están siguiendo parámetros o normas que Dios dice en la Biblia. Ahora fíjense, un caso tremendo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y fueron apresados los últimos generales nazis que quedaban, fueron llevados a un juicio internacional. Y este tribunal de justicia internacional fue llevado a cabo en Nuremberg, en Alemania. ¿Y saben qué fue lo que argumentaron estos nazis? Ellos argumentaron en defensa que para ellos, en su cultura, en sus valores, los judíos no eran seres humanos, eran ratones. Entonces, ¿por qué ustedes quieren imponernos su moral? Si para nosotros matar judíos era bueno, ¿por qué ustedes quieren cambiarnos? Ese era su argumento, ¿se dan cuenta? Ahora, si ese juicio hubiera sido llevado hoy en día en el siglo XXI en el que nos encontramos, lo más seguro es que ellos hubieran tenido una alta posibilidad de librarla. Porque ahora ya cada quien dictamina su propia moralidad. Fíjense, hay una persona llamada Paul Kurst que escribió el Manifiesto Humanista. Y este señor, Paul Kurst, fundó la Comisión para la Investigación Escéptica. Y él dijo en una reunión de humanistas en Nueva York, y firmaron esta declaración que dice lo siguiente, fíjense lo que dice. Afirmamos que los valores morales se derivan de la propia experiencia humana. La ética es autónoma y situacional, pues no necesita ninguna sanción teológica o ideológica.
Fíjense, lo que este escritor afirmó y lo que estas personas firmaron como una declaración, sobre todo a lo que dijo la llamada ética situacional, significa que lo que está mal en una situación puede estar bien en otra situación, como lo acabamos de mencionar ahorita con los nazis. En otras palabras, cada quien puede hacer lo que le parezca según su propio código de moral y de conducta. Ahora, hay otra persona llamada Pierre Cabanis que hizo una declaración en la Academia de Psicología de Los Ángeles, que viene en un libro que él escribió, que por cierto este libro se llama La Psicología Socialista Humanista del siglo XX, y fíjense lo que él escribió, y lo aceptaron como una verdad, ¿eh? Fíjense, la Academia de Psicólogos de Estados Unidos aceptó esto, y él dice lo siguiente: las secreciones cerebrales hacen los pensamientos, así como el hígado genera o produce el líquido biliar, de la misma manera el cerebro secreta químicos que generan los pensamientos. O sea, en resumen, lo que postuló esta persona es que así como no podemos controlar las secreciones del hígado, así tampoco podemos controlar las secreciones del cerebro que generan los pensamientos. Es lo que están diciendo. En otras palabras, si estos humanistas que además dicen que el ser humano es obra de la casualidad, o sea que es nada más algo fortuito, en otras palabras que somos un costal de huesos con carne y sangre, si somos eso, y que además fuimos creados por accidente además, entonces quiere decir que la materia puede pensar. Y si los pensamientos son solo secreciones cerebrales, entonces es imposible hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, usando la lógica elemental. Y tal vez por eso los asesinos matan porque tienen demasiado calcio o azúcar en el cerebro. ¿Se dan cuenta de esta ridiculez? Bien lo dice la palabra: profesando ser sabios, se han hecho necios. Pueden comparar estas estupideces que dicen estas personas profesionales con las declaraciones anteriores de los fundadores de la nación de Estados Unidos. ¿Pueden ver la comparación y ver las idioteces que estas personas están diciendo y que la juventud se lo está creyendo? Entonces no podemos tener una moral sin la Biblia, porque necesitamos una autoridad externa fuera de esta esfera cultural de pecaminosidad. Y esto solo Dios lo puede hacer. Dice Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Es Dios quien dictamina qué es bueno y qué es malo. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Nosotros somos simples criaturas, con el soplo de Dios dentro de nosotros, nada más. La gente olvida que son nada más polvo y que no tenemos la capacidad para decir qué es bueno y qué es malo. No está en nosotros. Dice Isaías 44:24 también: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Bien lo dice la palabra constantemente: la sabiduría del hombre no es nada a la sabiduría de Dios. Y si volvemos a lo que Pablo dijo en Gálatas 6:7, vemos que ahora vuelve a tomar más fuerza estas palabras: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y esto va para todas aquellas personas que dicen ser cristianas. No podemos burlarnos de Dios. Lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Y Hebreos 13:8, y con esto cierro, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por otro lado, Jesús dijo en Juan 8:31-32 que conoceremos la verdad.
y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos va a liberar? De las mentiras, de toda esta sarta de mentiras que está invadiendo al mundo entero y confundiendo aún a cristianos, aún personas que dicen ser cristianas o que profesan el cristianismo, aún están siendo engañadas. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos, para todos los que vayan a escuchar este video, los que estamos aquí conectados, y no es por juzgar, pero cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra, escudriñando la palabra, meditando la palabra? No podemos experimentar la victoria, no podemos experimentar la verdad si escuchamos de repente nada más una hora o media hora diaria o una hora a la semana o 2 horas a la semana. Necesitamos, como lo hacía el pueblo Israel todos los días, presentar las ofrendas, devocionar a Dios todos los días, 1, 2 horas o las horas que puedas. Cuando vemos a esos grandes músicos, grandes pianistas que tocan de una manera impresionante, tocan así porque ensayan 8 horas diarias. O es como un atleta, alguien que va a ir a las Olimpiadas o no va a entrenar 1 hora nada más a la semana o 2 horas. Es algo que nos demanda tiempo, mis hermanos. Y sobre todo estos tiempos en el que el diablo cada vez está más activo, cada vez más sutil son sus mentiras, y por eso son tiempos peligrosos, como decía Pablo. Dios nos dejó en la palabra su código de moral, y no nada más nos dejó eso, nos dejó la verdad absoluta y además la manera de ser perdonados todos los días, porque todos los días pecamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Su palabra no cambia, es inmutable. El pecado le sigue llamando pecado. Si Dios eliminó a toda la generación de Noé por ignorar el pacto, por haber abandonado el pacto, lo va a hacer de nuevo sobre la humanidad que no le interesa este pacto o este nuevo pacto que consiste en la sangre de Cristo. No va a tomar al culpable como inocente. El método para la salvación sigue siendo el mismo. No existe otra manera. No existe otro código de moral. No existe otro reglamento. Mantengámonos firmes sobre la roca porque los tiempos son peligrosos.